Bueno, tal como lo anticipábamos, está en nuestros estudios el ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Antes de hablar del tema para el que lo invitamos, que es el tema de la aplicación del código, de las diversas críticas que están surgiendo, yo le decía fuera de aire que ayer ustedes hicieron algo que en la política actual es muy poco habitual, que es reconocer un error y automáticamente remediarlo, digamos, que fue esta decisión de Antonio Bonfatti de digamos, incorporar dentro de la lista de personas con conmutación de penas a los criminales del tremendo doble crimen de Rincón, de Mattioli, y digo, el hecho de reconocer desde el argumento me parece que es valioso, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del mensaje para la gente. Amén del error, ¿no? Sí, se me ocurren dos cosas para contestarle. En primer lugar, bueno, se trata de cuando hablamos de error, hablamos de una defectuosa valoración de ciertas circunstancias sociales y encima de antemano habría que hacerlo, ¿no es cierto?, para ver cuál era el impacto que pudiera tener una medida como esa en la sociedad. Es que es claro que es algo bastante complejo de hacer, ¿no es cierto?, porque los pasos procedimentales eran todos correctos, como se señaló oportunamente. Sí, legal era legal. Exactamente. Legal era legal. Lo que pasa es que toda medida de esta naturaleza incluye también una instancia de valoración política, que es justamente la esencia de un instituto de esa naturaleza, y allí es donde, de acuerdo a los valores y los criterios que orientan la gestión de nuestro gobernador, había algo que estaba fuera de lugar. Y por eso mismo es que se procedió a dar marcha atrás. También hay que decir que estas medidas son el final de una larguísima cadena de instancias, ¿no es cierto? Esto es un proceso que se inicia con la presentación del pedido ante la dirección de la buena unidad. Conducta. Claro, después opinan los grupos técnicos criminológicos, después opinan el juez de ejecución, por constitución tiene incluso una intervención la Corte Suprema, y finalmente llega a las instancias de reflexión a través de la Subsecretaría de Asuntos Penales. Por todos estos espacios pasaron, digamos, la lectura de las conmutaciones para los criminales. Exactamente. Y en este caso, aún así ustedes, o en todo caso el gobernador, con el derecho que le asigna, puede derogar parcialmente este decreto, dejando sin efecto para los... Lo hizo, sí. Ya lo hizo. Yo ayer hablé con la hija y la hermana de las víctimas. Y digo, está bien, había en principio una especie de rechazo normal, digamos, a la medida, pero al mismo tiempo, digamos, yo reitero, no es normal que ante una medida uno escuche, está bien, nos equivocamos, digo, es un gesto también pacificador. Bueno, indudablemente los funcionarios no somos autómatas y mucho menos toda una cadena de trabajo en lo que es la administración pública, porque como le digo, es todo un conjunto de instancias y es algo que puede pasar, digamos, que tiene la excepcionalidad que tiene esto, ¿cierto? Que no es una cuestión normal y que, bueno, justamente me parece que es lo razonable proceder como... Lo razonable no siempre es lo habitual. Digo, uno está acostumbrado, y con esto termino el tema, a escuchar, digamos, una especie de insistencia y justificación y recontrajustificación de lo injustificable. Y entonces asombra o sorprende cuando alguien dice, no, pará, nos mandamos una macana, esto evidentemente no lo medimos como debíamos medirlo, vamos marcha atrás y no, digamos, a nadie se le cayó un anillo por esto. Al contrario, me parece que incluso desde el punto de vista, porque uno lo charló con Nilda Mattioli y ella decía, bueno, qué bueno, porque lo reclamamos y efectivamente se pudo revertir. Hablemos de lo que viene hablando además usted a lo largo de todos estos tiempos, que es la aplicación del Código Procesal Penal. ¿Cuántas quejas hay? Digamos, hay como una especie de coro de reclamos de distintos tipos. ¿Por qué? Porque acá hay una confusión entre lo que es el nuevo sistema procesal penal en sí, en todo su andamiaje normativo, y el funcionamiento diario, cotidiano, que no tiene que ver con las normas, sino que tiene que ver con la impronta que le pone cada funcionario.
En esto a mí me parece muy útil recordar una idea que dijo nuestro gobernador cuando fijó la fecha en que iba a comenzar a regir el código. Dijo, este código y todo el sistema, o sea, todo el complejo normativo que es esto, porque no es nada más que un código, es una herramienta. Es una herramienta muy moderna, muy versátil, muy adecuada a nuestra realidad y a nuestros tiempos, que nos permiten una respuesta eficaz, pero es una herramienta. Y la herramienta debe ser manipulada por operarios astutos, inteligentes, comprometidos, trabajadores, y no siempre es así, ¿cierto? Usted puede tener una Ferrari y que esa sea manejada por un novato que recién empieza a manejar. Sí. Exactamente. Y bueno, y eso es lo que está determinando que en algunos lugares el código tenga un funcionamiento espectacular, en algunos casos tenga una llegada y permita un abordaje de los casos tal como se esperaba que rindiera, y en otros casos no, ¿cierto? Esto depende, como le decía, muchísimo de los funcionarios. En todas las jornadas de valoración que se están haciendo, yo creo que todo el mundo valora el sistema procesal penal nuevo. Incluso los que lo resistían. Digamos. Incluso los que lo resistían e incluso sus más firmes detractores hoy día. Sí. Nadie quiere volver atrás. Nadie quiere volver atrás. Aún la gente que hoy critica, aún la gente que hoy hace algún planteo... Volver al papel, al no. Nadie quiere. O sea, que podemos, con esto digo yo que podemos estar seguros que esto que hicimos es un paso adelante y un paso adelante en favor de la institucionalidad en Santa Fe y en favor de una justicia penal más cercana a la gente. ¿De quién depende que se termine de designar el personal, que se tengan los edificios? Digamos, también ahí hay un debate en torno a quién le corresponde disponer del presupuesto. Claro que hay un debate y también... Porque la justicia se lo reclama a usted y usted le dice, bueno, la Corte tiene un presupuesto que tiene que encargarse de eso. ¿A quién le corresponde? Hay varias cuestiones. En primer lugar hay que ver, por ejemplo, cuando el Ministerio Público de la Acusación pide personal, hay que tener hay que hacer algunas disquisiciones. A ver. Nosotros no es que tengamos la posibilidad de regalar cargos ni nada por el estilo. Los cargos que ha demandado la nueva justicia penal han salido por una ley. El cargo en el empleo público se crea por ley. Digamos, se concursa. Y se concursa además, ¿no? Pero no lo puede hacer el Poder Ejecutivo así graciosamente. Entonces, los cargos que nosotros tenemos y que hemos pasado son los que se aprobaron en una ley. ¿Qué porcentaje de pero hay una cuestión más. Hay? Sí, pero no, esos están... Todos. Todos, y los que no están es porque ni la defensa ni el Ministerio Público de la Acusación han hecho los correspondientes concursos. O, en algunos casos también, lo que han hecho es juntar cargos para generar cargos ya no de empleado, sino de funcionario más jerarquizado de escritorio, ¿cierto? Eso a uno le llama la atención y en no poca medida a mí me parece que es desnaturalizar el sentido de la ley. Yo creo que acá incluso hay alguna crítica por parte del sindicato, porque es un proceder, a mi juicio, incorrecto, ¿no? Que puede explicarse en algún caso puntual, pero no casi como una operatoria natural, como hay a veces desde la defensa o desde la fiscalía. Y en segundo término, lo que hay que saber es que también el sistema está pensado para que los empleados que trabajaban en la vieja justicia penal pasen a la nueva justicia penal. Y ese traspaso, digamos, está, a mi juicio, también demorado, ¿cierto? Entonces, usted me dice, los cargos que faltan de empleados, bueno, tenemos esta situación. Digamos, o no lo están concursando, o los están en alguna medida fagocitando para construir cargos de funcionarios, o no están haciendo los traspasos del viejo sistema al nuevo. Crear cargos nuevos es algo que el Ejecutivo no puede hacer por sí. Y en cuanto a los concursos de los funcionarios, acá los que más se han quejado han sido las fiscalías. Y usted sabe que en lo que es el concurso existe un tribunal de oposición que está encabezado por el propio fiscal regional.
La diferencia que hay entre la Fiscalía Regional de Santa Fe y el resto de las fiscalías de la provincia es que es el concurso que viene más atrasado. Nosotros concursamos esos cargos a medida que nos lo piden. Y ese concurso es el que viene más atrasado, de hecho en el resto están casi todos en todas las otras regionales están todos los cargos aprobados e incluso ya están en funciones, salvo en el caso de Rafaela, donde el concurso está terminado, pero no está todavía hecha la aprobación parlamentaria. Pero hay una cuestión más en esto que me interesaría decir. Una justicia pública, porque la publicidad es el gran valor de este nuevo sistema, es justamente para que la ciudadanía pueda valorar cómo se trabaja, para que pueda hacer una valoración de cómo un funcionario público, como un empleado judicial lo es, o sea, todos nosotros estamos permanentemente sometidos en el Ejecutivo y en el Legislativo a que nos señalen y nos digan se equivocó acá, ya lo que hizo está mal, en esto se equivocó porque no sabe, en esto lo hizo bien. Estamos permanentemente sometidos al escrutinio público. El Poder Judicial no tiene instancias tan firmes de contralor popular. La publicidad que es el gran valor de este sistema, es un mecanismo de control. La distribución de los recursos. Si yo tengo recursos para estar en la calle investigando, o si yo tengo recursos para utilizarlo en una oficina, también es una cuestión que la ciudadanía tiene que valorar. Sí, hay un tema que a mí me parece que es interesantísimo lo que está planteando, que es el tema de cómo están expuestos ahora. Porque, digamos, la violación de San Javier, de este padre que abusaba de su hija y que fue dejado en libertad porque era empleado de la Defensoría. Bueno, ahí queda claramente expuesto. De Vera, no San Javier, discúlpeme. De Vera. Estaba por hablar también del asalto a la Fiscalía de San Javier. Ahí el Centro de Asistencia Judicial está trabajando como querellante. Claro, pero lo que digo es cómo quedan expuestos. Ahora, digamos, hay como una especie de escenario absolutamente transparente y uno puede, de algún modo, preguntar por qué hizo esto, por qué no hizo esto. Está, digamos, el nuevo sistema los expone a los jueces y a los fiscales y de verdad ahí tienen que dar respuestas, porque además tienen la obligación de dar respuestas públicamente. Y entonces uno ahí, y esto es quizás lo que usted no quiere decir, me lo quiero obligar a decir, uno descubre quién es más vago y quién es menos vago, quién tiene más apuro y quién tiene menos apuro, quién pone más esfuerzo y quién pone menos esfuerzo. No es casual que en las fiscalías donde hay más atraso en el nombramiento de personal es donde haya más quejas además, porque evidentemente hay una falta de acción. Bueno, indudablemente, pero y además estas cuestiones, esta publicidad, no solamente tiene que pensarse desde el punto de vista de lo que pasa propiamente en el momento de la administración de justicia, en la causa penal, sino también en lo que es el diseño general, ¿no es cierto? ¿Qué políticas hay para enfrentar determinada clase de casos? Cuando hacemos las divisiones de tareas, digamos, cuántos fiscales asignamos a determinado tipo de delitos, cuántos a otros.